La pedagogía normativa. La pedagogía infantil. Pedagogía psicológica. Pedagogía social. La pedagogía moderna. Y el objeto de la pedagogía. Ya después de escrito todo, empecemos. Etimología de la pedagogía. La palabra proviene del griego paidagogeo, en el cual paido significa niño y ago significa guía, o sea, dirigir al niño. En la antigua Grecia, el pedagogo era el esclavo encargado de acompañar al niño hasta la palestra. Entonces, pedagogía, como ciencia enfocada en el estudio del fenómeno educativo, cuenta con diversas áreas laborales y de aplicación, como son el currículum, las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, la docencia, la investigación educativa y la gestión administrativa. Pedagogía descriptiva. Según Lemus, 1973, estudiar el hecho educativo tal como ocurre en la realidad es anterior a la normativa y hace relación con los elementos y factores tales como biológicos, psicológicos, sociales, que intervienen en la realización de la práctica educativa. Esta pedagogía se centra en la técnica metodológica a base de técnicas, de prácticas que describen cómo se lleva a cabo la enseñanza en el mundo real, más de lo que se enseña normalmente, teniendo en cuenta todos los sucesos culturales para así lograr un mejor entendimiento con el alumnado. Una frase que puedo decir: puedo pagar para que la gente enseñe, pero no puedo pagar para que se preocupe. Marva Collins. Pedagogía normativa. Según CELI 2010, la pedagogía normativa es posterior a la descriptiva y tiene que ver con las normas, leyes, etc., que regulan las actividades educativas con los ideales, fines y estructuras de la educación con las partes tecnológicas. Según la CIP 1974, más de que hacer prioritariamente la división de la pedagogía, esta busca combinar las técnicas con la teoría pedagógica. No se trata de dos pedagogías totalmente distintas. El objetivo es el enfoque de cada una que proyecten con dos y se complementan mutuamente. La pedagogía psicológica. Estudia el proceso y los comportamientos psicológicos de las personas durante su etapa estudiantil, comportamientos o conductas emocionales interpersonales que afectan el rendimiento del estudiante. Según Herbert, 1833, afirmó que lo primero que debe conocer el maestro es cuál es el fin de la educación, lo filosófico, y cómo debe proceder, lo psicológico, pues la mente era una tabla rasa privada de ideas innatas y facultades activas. Según Luis Vives, 1524, es considerado el padre de la pedagogía moderna, quien menciona que la psicopedagogía era la mente, pasivo y receptivo, y la experiencia externa y los contenidos eran encargados de construirlos. El núcleo de la actividad mental es la base perceptiva. Pedagogía social. La pedagogía social toma como objeto de estudio el aprendizaje, su vertiente social, es decir, se relaciona con los valores, costumbres y cultura de los distintos grupos de población. La educación es uno de los pilares más importantes del desarrollo social. Por ello, la pedagogía social desarrolla medidas preventivas para potenciar la igualdad de oportunidades. Como manifiesta Arroyo 2019, la pedagogía social tiene como función la creación de actitudes colectivas. Para Fermoso, 1994, el sentido de la pedagogía social se centra en la práctica de los valores, permitiendo una adaptabilidad colectiva. La pedagogía infantil. Se centra en la educación de los niños desde que son muy pequeños a que son muy grandes. Además, no tiene que ver con la escolarización de los niños, sino con la adquisición de habilidades, destrezas que pasan al pasar el tiempo. También es importante tener en cuenta que debemos ayudar en el proceso de enseñanza a los niños. Además, la pedagogía infantil no se centra en solo enseñar por enseñar, sino a transmitir conocimientos, habilidades, destrezas y también darles confianza para que crean en nosotros. El objeto de la pedagogía. Álvarez, 1998, nos dice que la pedagogía es la ciencia que tiene por el objeto el proceso de formación. La educación es aquella alineación que se le da a un individuo o grupo de personas, buscando desarrollar su capacidad intelectual, moral o afectiva. Martí, 1999, nos dice que reflexionar acerca de la pedagogía
es una complejidad dentro de la trascendencia de la enseñanza educativa. Además, nos dice que la pedagogía es la ciencia que estudia a la educación como un fenómeno sociocultural y que se debe combinar con otras disciplinas para así poder generar un concepto de educación más amplio. La pedagogía moderna. ¿Sabías que la pedagogía moderna nació en el siglo XIX, donde llegó a revolucionar todos los conceptos educativos que se aplicaban en ese entonces? Una de las más importantes fue incluir a las mujeres en las labores educativas y el aprendizaje colaborativo entre el alumno y el profesor, donde desarrollaban un proceso de enseñanza y de aprendizaje conjuntamente. Juan Amos Comenio fue reconocido como el padre de la educación moderna y brindó una contribución a la pedagogía de la misma, con diferentes planteamientos que incentivan al alumno a examinar por sí mismos, basándose en el aprendizaje y la experiencia directa, y no a la autoridad del profesor. Tenemos también a Jean-Jacques Rousseau, que fue conocido como el padre de la pedagogía moderna y de la psicología infantil, quien aportó un diseño universal y abstracto de la educación basado en la naturaleza humana, lo cual se asentaba como un arte que enseña a vivir y ser un hombre, y no solo estudiar para alcanzar un objetivo o un oficio determinado. Esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias. Nos vemos.